Vamos a hablar sobre el manejo integral de las hormigas domésticas. Todas las especies de hormigas que tenemos en Colombia las podemos dividir en dos grandes grupos. Las hormigas domésticas, las que generan problemas en locales de alimentos, en viviendas, en jardines de las casas, y las hormigas que generan problemas en la agricultura, en los cultivos. En esta presentación vamos a hablar, como les indicaba anteriormente, de este grupo de las hormigas domésticas y vamos a ver estas tres especies: hormiga argentina, hormiga negra o de jardín y hormiga faraona. Dentro de las tres tenemos estas dos que también generan inconvenientes en la parte de jardines de las casas o de pequeños cultivos. El otro gran grupo lo vamos a ver en el próximo módulo, que corresponde a las hormigas arrieras, cortadoras de hojas, hormigas culonas, y dentro de este grupo vamos a ver dos de las 12 especies que hay en Colombia. Vamos a ver las más comunes. Hablando específicamente de la hormiga argentina, em, voy a entrar a hacer una pequeña introducción respecto a las castas. Tenemos tres castas en las hormigas, que son las obreras, las reinas, que por colonia pueden ser muchas o puede ser solo una, y los machos. Permanentes, vamos a ver cuáles son, porque tenemos acá tanto castas permanentes como castas temporales. En el caso particular, como les indicaba, de la hormiga argentina, estas son hormigas pequeñas de 2 a 3 milímetros de tamaño. No presentan espinas a nivel del tórax, son de color café, como esta que vemos acá, y son monomórficas. Eso quiere decir que las obreras que tienen funciones diferenciadas, en este caso para esta especie, físicamente tienen más o menos todas el mismo aspecto, aunque tengan funciones diferentes. Hay otras especies que tienen marcadas diferencias físicas según la función que realizan dentro de la colonia. La hormiga argentina, no, la hormiga argentina es monomórfica. Todas las obreras son muy parecidas entre sí. Las reinas son un poco más grandes, más oscuras, son de color café, pero más oscuras que las obreras. Pueden o no tener alas. Miren que esto está en rojo. Sin alas, forman parte de la población permanente de la colonia. Con alas, son las hembras jóvenes que se van a reproducir por primera vez en un vuelo nupcial. Y para ello, obviamente, necesitamos a los machos que también hacen parte de las castas temporales y que solamente nacen en épocas de reproducción. Es un poco, es más o menos del mismo tamaño de la obrera, el color es parecido y como les indicaba, esta especie siempre tiene alas. El macho, como sabemos, después de reproducirse, muere. Entonces tenemos castas permanentes, obreras y reinas sin alas y castas temporales, machos y reinas con alas. Los nidos. Los nidos de las hormigas argentinas se tienden a ubicar cerca de plantas de vegetación y, muy importante, en zonas húmedas, en zonas muy cerca del agua. Es una de las especies cuyos requerimientos de agua son más altos. ¿Qué problemas genera esta hormiga? Hago acá un paréntesis para indicar lo siguiente. Los problemas que tenemos con las hormigas, y lo voy a decir a lo largo de toda la charla, no es porque ellas sean una plaga en realidad, sino porque nosotros destruimos o invadimos sus ecosistemas y ellas entraron a buscar agua o alimento a nuestras viviendas o a nuestros cultivos, pero realmente no es porque ellas sean un problema, ellas son muy importantes.
en la conservación de los ecosistemas como bioindicadores. Las hormigas son terriblemente importantes, pero las actividades culturales nuestras han conllevado a que pues nos generen ciertas incomodidades. Dicho eso, entonces paso a indicar qué es lo que sucede con ella. Ellas pueden afectar tanto las plantas domésticas, las plantas ornamentales, como las hormigas tienen una particularidad, una particular afinidad por los cítricos, por los cultivos de cítricos, también pueden afectar pequeños cultivos, medianos cultivos de cítricos o de otros tipos, de otro tipo de cultivos. No por la acción directa, no porque corten las hojas, como lo hacen las cortadoras de hojas, sino porque ellas generan este tipo de asociaciones con los áfidos o pulgones, que recordemos que estos animalitos, los áfidos, se alimentan de la savia de las plantas y producen, secretan o excretan un líquido, como vemos acá en esta parte, un líquido muy dulce del que se alimentan las hormigas. Entonces ellos crean una asociación de mutuo beneficio donde las hormigas reciben alimento de estos pulgones y los pulgones reciben protección por parte de las hormigas. El problema es lo que les indicaba anteriormente. Estos pulgones se alimentan de la savia de las plantas y por eso pueden generar problemas, pérdidas a nivel de cultivos o pérdidas de las plantas ornamentales. Gustos o preferencias con respecto a los niveles de glucosa, de dulce, de otros carbohidratos, de harinas y de proteínas. Prefieren el dulce, pero voy a hacer énfasis acá porque hay una hormiga que vamos a ver que prefiere la proteína por encima del dulce, y esta hormiga en particular, la argentina, sí es cierto que prefiere el dulce, es omnívora, pero prefiere el dulce a otras fuentes de alimento, pero vamos a ver que también esa preferencia depende de muchos otros factores, y esto es importante tenerlo en cuenta para los cebos, porque los cebos de una hormiga que prefiere la proteína no podrían en un momento dado ser los mismos que los cebos que necesita una hormiga o que buscaría una hormiga que prefiere el dulce. En este caso, ella prefiere el dulce a otras fuentes de energía, em, pero no tanto como la hormiga que veremos a continuación. Se dice que ellas forman colonias poligínicas. ¿Qué es eso? Que hay varias reinas por colonia. Poliginia, varias reinas por colonia. En un momento dado, las condiciones se vuelven desfavorables. Una reina con un grupo de obreras dice, me voy de acá, esto está difícil y voy a buscar una nueva casa, y arman un nuevo nido, o varias reinas pueden armar varios diferentes nidos. Por eso se dice que ellas son capaces de formar super colonias y que son nómadas. Eh, Ellas tienen un alto nivel de crecimiento poblacional, entre otras razones por esa poliginia que manejan, porque sabemos que las reinas están encargadas de la reproducción y si hay muchas, pues mayor reproducción. Otro problema que genera la hormiga argentina, si decimos hormiga argentina, es una hormiga proveniente de Argentina, pero debido a todas estas características y actividades culturales humanas, ha desplazado especies autóctonas en las regiones donde se encuentra. Incluso ya la hormiga argentina trascendió fronteras americanas y se encuentra en Europa, parte de Asia. Entonces, este animalito pues se ha convertido en un inconveniente, básicamente por lo que les indicaba anteriormente, por problemas con plantas ornamentales y pequeños cultivos, y porque ha desplazado las especies autóctonas, alterando de alguna forma los ecosistemas. Bueno, acá quiero invitarlos a que vean un video que se llama Hormigas Argentinas, para que ejemplificar mejor
¿Qué es eso de las supercolonias? Con respecto a la hormiga argentina, más o menos porque se ha convertido en un inconveniente, y después pasaremos a ver la hormiga negra o de jardín. La siguiente hormiga que vamos a ver es la hormiga negra o de jardín. Con este nombre nos da mucha idea de sus características y de sus hábitos. Es una hormiga negra o café oscuro. La reina, como vemos acá, es más grande que las obreras. De hecho, esta reina, miren que es más grande que, que la hormiga, que la reina de la hormiga argentina, que decíamos que era de aproximadamente 4 a 5 milímetros de tamaño. Esta tiene centímetro y medio, es grande, café oscura, y estas forman colonias monogínicas, una sola reina por colonia. Las obreras tienen aproximadamente 3,5 a 5 milímetros de longitud, son más grandes que las argentinas y también son de un color café oscuro a negro. Machos y hembras en etapa de reproducción alados, como vemos acá. El macho más pequeño, la reina está acá, hembra joven, lista para el vuelo nupcial, tienen alas como podemos ver acá, y esta es una reina ya madura, sin alas, ellas pierden las alas una vez se ha realizado la cópula. El nido, los nidos, esta hormiga tiende, anida en el exterior. Eso es importante que lo tengamos en cuenta porque hay unas hormigas que tienden a hacer los nidos dentro de las instalaciones, a ellas las tenemos que sacar. En cambio, estas, parte del control es mantenerlas afuera, o sea, aplicar medidas de exclusión. Si las dejamos donde están, afuera, a donde pertenecen, pues no vamos a tener que utilizar controles químicos o puede que no se nos conviertan en un problema. Em, son animales muy activos, recorren largas distancias en búsqueda de alimento y cuando a veces no encuentran suficiente alimento es cuando entran a las viviendas. ¿Qué inconvenientes genera? Nuevamente, la insistencia en decir que las hormigas son benéficas como control biológico de otros insectos y para el mantenimiento de los ecosistemas. Sin embargo, su crecimiento desmedido ha generado inconvenientes. Esta es una hormiga de las tres especies que vamos a ver hoy. Es la que mayor afinidad tiene por el dulce, muchísimo más que la hormiga argentina. Es una hormiga, la vamos a ver probablemente con la miel o el azúcar que se derrama. Es más probable que veamos hormigas negras que hormigas argentinas. Generan problemas con las plantas ornamentales y con pequeños cultivos por dos razones. Uno, por los hormigueros que hacen debajo que se ubican debajo de las plantas. Los hormigueros y todas las galerías que ellas hacen normalmente van a permitir una mejor aireación del suelo, pero si el crecimiento es desmedido, van a generar demasiadas galerías afectando la textura y la calidad del suelo y por ende afectando también a las plantas. También, al igual que las hormigas argentinas, practican la ganadería, es decir, crían o tienen o crean asociaciones con pulgones de los cuales, cuyas secreciones dulces se alimentan, mientras que ellas le ofrecen protección a los pulgones, pero los pulgones nuevamente se alimentan de savia y alteran, perjudican a las plantas. Bueno, y hasta acá finalizamos la primera parte de hormigas domésticas. En el siguiente video vamos a ver la hormiga faraona y a enfatizar en algunos puntos del control de la hormiga doméstica.
Y acá les dejo las fuentes de consulta por si alguno quiere ampliar sobre el tema. Nos encontramos en el próximo video entonces.